porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, Enea Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. Securitas, líder en servicios de protección para empresas. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día viernes 17 de mayo del año 2024. Junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos... Uy, que se echó rojo mi chaleco. Junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off aquí en Radio Duna. Consuelo Saavedra tenía un compromiso ineludible con la Torre Eiffel, así que no estará... Qué interesante eso, que vivir en un continente tan conectado y tan chico, se puede decir, que estás tan cerca. Claro, nosotros estamos discutiendo si vamos a ir a Papú o a la misma distancia o un poquito más. Tenías a Londres, tenías a París, digamos, una cosa. Y claro, por pega o por fin de semana o por lo que fuera, la oportunidad de ir, muy rico. Así que lo pase bien la Consuelo, no sé exactamente en qué ciudad anda, pero tenía un compromiso / paseo. Era un compromiso, ¿no? Sí, pero también te sirve de paseo, po, si es viernes, po. No, ¿por qué? No. No, si lo suyo es el esfuerzo. Sí, la formación. Está muy bien, Sí, el calvinismo, no se puede juntar eso. No, de hecho, no se queda el fin de semana, se vuelve. Ah, mira, ya. Oye, Nico, se cumplen 2 años hoy día del estado de excepción en la Araucanía, pero vamos en orden, porque en realidad me estoy saltando los órdenes de la pauta por la señora editora. Coronel, vamos a Coronel primero. ¿Qué te parece? Pucha, ¿qué te puedo decir? Me acordé tanto de lo de SLEP de Atacama, porque pasaron 50 días para que reaccionáramos. Y en 50 días los daños que quedan están escondidos para la mayoría, pero no están escondidos para los perjudicados directos. No. En los SLEP de Atacama hubo 50 días donde nos alertaron, porque fueron más de 60, creo al final la paralización. Para nosotros estaban escondidos esos 50 días sin clase, pero pregúntale tú a las familias y pregúntale a esos niños y niñitas el daño para siempre que significa estar en primero o segundo básico en que no había clase porque había un grupo de personas que presionando con el uso de su fuerza, porque son más forzudos, como en la ley de la selva, le impedían a nosotros ir al colegio. Bueno, aquí hay 50 días donde unos forzudos, como en la ley de la selva, y al amparo de una autoridad que mira para otro lado, ha impedido que hay uno de los puertos más grandes de Chile, y uno sabía la dimensión. Estos puertos del tamaño de Valparaíso o San Antonio juegan esa liga, de tamaño San Antonio más grande que Valparaíso. Entonces... Sí, pero juegan esa liga, dimensión. Sí. Lleva 50 días parado a la fuerza. Y en la última noticia que yo leí y vi es que los trabajadores fijos, los trabajadores internos, los trabajadores no decir irregulares, pero otros no son irregulares, los trabajadores del puerto pusieron un recurso en contra de los trabajadores eventuales, que son los que tienen paralizado el puerto, y no dejan que nadie entre a trabajar, con las pérdidas que ello significa. Imagínate la fruta fresca que se pierde, imagínate los precios que tú te pierdes, llevarte la mercancía a otros lugares, en fin, suma y sigue, y que esté tomado a la fuerza, destrucción, violencia, destrucción de una vía férrea, y todo esto es gravísimo. Hoy día el gobierno interviene a través del envío del ministro del Transporte para sus buenos oficios, de los cuales yo al menos confío, pero las declaraciones del subsecretario Monsalve son al menos cuestionables, llamativas,
y confusas. Decir que es el gerente el que tiene que hacer las cosas, el gerente tiene que hacer la pega de arreglar las partes. Sí. Eso es para un problema laboral. Si es que tú estuvieras en un periodo de negociación, que no se está. No estamos en un periodo de negociación colectiva ni nada por el estilo. O sea, no. Lo que pasa es que ahí es. A ver, yo no quiero ser duro con Monsalve, porque Monsalve. Por eso es como me confunde. Monsalve es que sabemos que ha hecho un montón de otras cosas en esta materia, en no tener dobles miradas frente al delito, o al desorden, o a la incivilidad. Sí. Lo que pasa es que, a ver, hay que entender una cosa. Él fue diputado por esa zona. Él tiene su constituency electoral en esa zona. Por lo tanto, uno lamentablemente en estos casos no puede separar el futuro político del presente político. Entonces, y es una causa que al menos... El presidente Boric dice completamente lo contrario ayer en una seminario de la Universidad Católica. Yo no soy el activista, no soy el estudiante, incluso no soy el diputado, entonces ahora soy el presidente de la República de todos los chilenos. Sí, de acuerdo, pero... Yo podría decirle a Monsalve, usted ya no es el diputado de la zona, usted es el subsecretario que está a cargo de todo el territorio. Pero el cargo termina y Monsalve eventualmente tendrá que buscar una opción futura, su constitución electoral está ahí, entonces la verdad es que yo creo que por ahí pasa el tema. Lo segundo, aquí hay una doctrina que en su minuto, yo no sé si con mucho éxito, pero intentó establecer, ¿te acuerdas? Mahmoud Alewi. ¿Tú te acuerdas cuando hubo la ola de robos de cajeros automáticos? Sí, claro. ¿Y te acuerdas que Alewi, que era secretario del Interior, sacó la teoría que los responsables eran los bancos? Y apareció esta lógica de que, claro, porque a los bancos les da lo mismo porque están asegurados, etcétera, etcétera. Bueno, ¿en qué terminó la lógica de hacer responsable a los bancos? En que hoy día hay muchos menos cajeros automáticos y muchos menos acceso a cajeros automáticos que lo que existía en aquel entonces, en que había un cajero automático en cada farmacia, en cada bomba de benzina, en cada lugar. Hoy día, efectivamente, los cajeros automáticos hay disponibles, pero solo en determinados lugares. Pero ¿es por un problema de seguridad o un problema de que hay poca demanda por billetes? Yo entiendo que es por seguridad. Pero también hoy día se usa tan poco es que Matías, eso somos la elite, los que usamos poco los billetes. No te equivoques, si todavía tenemos un porcentaje muy importante de la población que no está bancarizada. Todavía no nos perdamos, pero no nos salgamos del tema, pero lo que pasa es que las exigencias de seguridad que se hicieron fueron tales que por supuesto que era muy difícil que se cumpliera en lugares como en los que había en su minuto cajero, porque pregúntale a la red de cajeros automáticos del Banco del Estado dónde están, o sea, y de muchos bancos y cuántas, recordemos que la cuenta Vista, la cuenta RUT, funciona solo a través de cajero automático y finalmente como medio de pago se usa bastante menos que como medio de cobro, de retiro de dinero en efectivo. Bueno, pero en fin, pero eso es otra historia. Es que es una lógica un poco en términos de yo no puedo resolver el problema sin pelearme con los propios. En el caso anterior aparecer defendiendo a los bancos versus el Estado que no es capaz de proveer seguridad, y en este caso sabe que aquí lo que hay es que el que tiene que resolver el problema es la empresa. Y esta cosa saltó, como tú decías al principio, saltó de ser un problema de la empresa, porque esto tiene que ver con, básicamente, como tú lo decías también, tiene que ver con intereses bastante particulares que quieren imponer una forma de operar. Ciertos cambios de operación fueron los que generaron esta lógica, entonces, y decisiones entonces cuando el propio Gonzalo dice las decisiones que tomó el puerto son las que provocan esto, bueno, a ver, déjame preguntarle al puerto, pero ¿por qué lo hizo? ¿Lo hizo porque son unos señores guatones que quieren perjudicar a los trabajadores? ¿O porque la eficiencia portuaria en un puerto que hay etapas del año en que está colapsado obligaba a que se fuera? ¿A qué intereses afectaba? Esos intereses van más allá de los grupos vinculados al puerto. Entonces, ese para mí es la pregunta, pero yo creo que es muy difícil para el gobierno, para que un gobierno se ponga de un lado o de otro. Yo siempre recuerdo, y creo que se equivocó el gobierno de Piñera 1, en el caso Freirina. Yo creo que el gobierno se equivocó en la manera que actuó porque pretendió tener una suerte de imparcialidad en circunstancias que lo que tenía que haber hecho era defender sus propias decisiones, que eran las de autorizar medioambientalmente Freirina.
Y eso se convirtió en una virtual guerra. Entonces, ahí es donde yo tengo mis matices. Pero no puedo entender, ni tampoco puedo entender al ministro Montes, que cuando ya se estaba bajando la intensidad del tema con los bancos, vuelve con el tema de los bancos. Y dice que la crisis inmobiliaria la van a provocar los bancos. Espérate, un segundito lo de Monsalve. Sí. Primero, está establecido en qué momento se hacen las negociaciones laborales, ¿no es cierto? Se abren periodos especiales. No se está en ese periodo. 1. 2. Puede haber un problema entre trabajadores y empresas, y los va a haber, y pueden suscitarse de manera sorpresiva, no en los periodos de negociación habituales. Puede darse, obviamente. En este caso, a raíz de un accidente. Ese accidente llevó a investigar y que había consumos de droga en este suerte de tractor, me parece que se cae al agua, Sí. que puede haber sido gravísimo. Eso hace que los protocolos existentes se pongan en práctica y dicen, ¿saben qué? Vamos a empezar a hacer... vamos a cumplir el reglamento. Vamos a empezar a cumplir el reglamento interno que tenemos. Pero cuando una de las contrapartes, un grupo de trabajadores, no los trabajadores habituales, no son los habituales. Los eventuales, dicen, sí, pero esto el manejo de los test de droga lo vamos a hacer nosotros. La empresa le dice, no lo van a hacer ustedes, nosotros tenemos que hacer lo que es lo que nos corresponde. Y empieza a producirse un problema interno. Eso yo lo circunscribo eventualmente el mal manejo del gerente. Digo eventualmente porque no sé qué pasó allí, pero puede darse. Puede ser el tironeo habitual, puede ser el mal manejo, puede ser el desatino, puede ser, pónganle ustedes el nombre que quieran, ¿ok? No estoy afirmándolo porque no lo sé, pero voy a darlo por hecho, o sea, voy a concederlo, en que esa responsabilidad del gerente, que por angas o por manga, por mucho o por muy poco, no ha conseguido que los trabajadores se reincorporen y llegar a acuerdos con ellos para los protocolos de droga o lo que fuere. Pero cosa muy distinta, y la señal que damos es pésima, es que le permitamos a un grupo de personas salir al exterior a impedir el tránsito de otros, con violencia, con amenazas, con destrucción de lo público. Eso ya lo vimos, cuando las autoridades miran para otro lado, sí. O porque no quieren o porque no pueden. ¿Cuál de las dos es más mala? No sé, porque cuando no pueden es tremendo el abandono de tus obligaciones. Cuando no puedes es porque al Estado lo superaste. Me van a decir a mí que en esa zona de Coronel hay un grupo de trabajadores eventuales que quieren manejar ellos los protocolos del control de drogas, y que ellos quieren controlar la nombrada para ellos establecer cuántos turnos se hacen o no se hacen. Es que ese es el cambio al que me refería. Que eso es interno, eso va a meditar que yo le permita a un grupo que salga afuera. O sea, a ver, vendo cupo, po. O sea, claro. A ver, tú que... Pero oye, todo eso es interno. A ver, cabrón, ¿queréis trabajar? Ven, pasa por acá. Pero todo eso es interno, pues, Nicolás. Si el problema es que no se haga la diferencia. No digo que me guste que sea bueno, pero eso es parte de lo que tú tienes. Ahí yo sí le asigno una responsabilidad al gerente de una empresa de que se arregle. Pero está puertas adentro. Sí. Si yo en esta radio tengo un problema contigo, es entre nosotros dos y nuestra jefa nos llamará al orden. Y nuestra jefa, pero si yo quemo el paradero que está aquí afuera porque estoy peleado contigo. Bueno, en ese sentido, te entiendo. O sea, ya sí, era un problema, pero lo siento mucho. Ya dejó, cuando tú te paraste en la puerta, ya dejó de ser un problema. Y si quemo el paradero y el kiosco que está aquí afuera, y que digan que este es un problema entre mi jefa, tú y yo, por favor. Y ojo, acuérdate, los puertos. Es absurdo. A ver, toda la discusión que tenemos sobre infraestructura crítica, ¿puede haber una infraestructura más crítica que un puerto? Te recuerdo que del puerto para adentro, y esa es la razón por la cual esto está pasando, lo maneja la Armada. Entonces, del puerto para adentro, comillas, está la cosa normal. Si el problema es del puerto para afuera, y ahí a quién le corresponde, a la actividad civil, a la autoridad civil. Entonces, aquí, de nuevo, estamos abriendo una ventanita en que el Estado de Derecho queda en tela de juicio. Me cuentan que carabineros pasan por fuera cuando tienen tomado afuera, y cuando tiran piedra, cuando queman neumáticos, cuando le impiden el acceso a otros trabajadores, cuando impiden el libre tránsito de la ciudadanía por esa zona en el puerto de Coronel, pasan carros de carabineros como si no ocurriera nada. Porque no tienen la orden, hace 50 días, de la delegada presidencial, de arreglar el problema, de intervenir, de hacer cumplir la ley. Sí que lo estamos pidiendo, no nos perdamos.
no estamos pidiendo nada extraño, estamos pidiendo que se haga cumplir la ley. ¿Cómo miércoles le vamos a enseñar a un niño chico en el colegio que llegue la hora? Si estamos viendo en la ciudad o en el pueblo donde yo vivo que hay un grupo de tipos por la fuerza bruta del fuego y de los golpes a piedrazo, de impedirle a otros entrar a trabajar cuando tienen el derecho y el deber de hacerlo. ¿Cómo le vamos a pedir a un cabro chico que se está formando que cumpla con las normas que se le han impuesto? Sí. Entonces, el ejemplo de que la autoridad diga eso y diga que esto es un problema de privados cuando es tan evidente que están las imágenes disponibles, es tremendo. Es tremendo lo que pasa, porque la fuerza le vamos a entregar a la guardia privada o al yo que me pongo para el otro lado, le vamos a entregar al criterio de un gerente de cualquier cosa que puede ser un descriteriado, que se haga cargo del orden público del entorno de un puerto. ¿Por qué no puede? Es que, aunque pudiera, yo no quiero entregárselo a un privado. Sí. Yo quiero que haya una policía que tenga el monopolio del uso de la fuerza para que haga cumplir el orden y el Estado de Derecho en la ciudad donde yo vivo. No quiero depender del criterio de un gerente de un puerto. 8 de la mañana con 21 minutos. Tú planteabas en el tema... Yo no sé qué porcentaje del tiempo del gobierno del presidente Piñera hubo estado de excepción en la Araucanía. Yo te diría que... no sé. Calculo el último año. El último año, una cosa así. Aquí estamos hablando, menos capaz, claro, vamos a averiguar. Y aquí estamos hablando que en la práctica casi el 100%... Porque se suspendió entrando. Sí, se suspendió entrando. Se suspendió entrando en el Estado de Derecho porque razonablemente el gobierno pensaba que podía hacerlo de otra manera. No sé si razonablemente, porque tuvo señales muy claras de que no podía. Estaba vigente, de hecho, cuando ocurrió el tema de Iscasiche, todavía estaba vigente un estado de excepción. Sí, pese a eso, no se renovaron los estados de excepción. Nadie puede tener experiencia de lo que no ha tenido experiencia. Y no has tenido la experiencia y tú puedes tener el legítimo pensamiento de que tú lo vas a hacer distinto. Te puedes equivocar. Sí, de hecho, han demostrado que se equivocó la propia Iscasiche. Pero claro, al principio dijeron, bueno, las primeras cosas que vamos a hacer, vamos a suspender este estado de excepción constitucional para la macrozona sur, porque nuestro camino es el diálogo. A mí me parece realmente legítimo y bien intencionado y perfecto. Y mejor aún el que se hayan dado cuenta en que eso no funcionaba y es de valiente y es de gente honesta, creo yo, retrotraer la medida y comerse el buey uno solito nomás. Peor hubiera sido, yo sigo insistiendo, en que el orgulloso, el mandatario o la autoridad orgullosa que se para en lo suyo, en sus convicciones, por erradas que sean, es un mandatario deshonesto. No es el caso, a mi gusto, en este y en otros casos aquí. 2 años se cumplen, entonces, con estado de excepción en la macrozona sur, y esto es un estado de excepción de emergencia en la provincia de Biobío y Arauco, y Malleco y Cautín. Y lo interesante es qué es lo que pasa, más allá de qué pasó, es que cuáles son los números, cuáles son los resultados. Y los resultados hablan por sí solos. Se hace una excepción en un análisis a lo que ocurrió el 27 de abril recién pasado, ¿no es cierto?, con el crimen de los 3 carabineros. Se hace una excepción porque eso es un hecho particularmente violento, inusualmente violento, excepcionalmente agresivo para la sociedad. Exceptuando esa noche, las cifras son bien impresionantes, pues, Nicolás, porque se habla de que voy a llevar un estudio que hace, me parece que hace Pablo Urquiza, que es bien experto en estos temas, claro, dice que en los últimos 24 meses, comparados con igual lapso de tiempo anterior, o sea, que los 24 meses que lo precedieron, incluyendo en esos 24 meses, Nicolás, el estado de excepción durante el gobierno del presidente Piñera, bueno, en estos 2 últimos años, los delitos, las acciones violentas han bajado un 34%, desde 2.865 acciones violentas a 1.886. Han caído un tercio. Entonces las cifras son sumamente elocuentes, tan elocuentes como que ya no se discute. Yo creo que alguien manda un memo y se renueva el estado de excepción. Porque faltando siempre algunos votos del oficialismo. Es que ya es parte del panorama ya. Claro. Hay gente con la cual siempre le va a gustar estar en el lado dulce, en el lado cuando cae el solcito, digamos, ponerse el solcito calentito. Yo, ¿para qué me voy a poner a la sombra ese solcito? ¿Para qué voy a votar yo a favor del estado de excepción para quedar en la historia si es que sin mis votos igual se aprueba? Es de un cinismo. Lo hemos comentado varias veces. Es de un cinismo olímpico. O sea, mis votos no son necesarios. Yo no me mojo. Claro.
yo no me mojo nica, porque el día de mañana en una campaña a mí me van a decir, usted es un neoliberal fascista que estuvo con los que entregaron la macrozona sur a los... militarizaron y se lo entregaron a los grupos, digamos, de poder. No, y mi voto, no. ¿Y usted le pareció bien la medida? Sí. ¿Y cómo se hizo? Sacar las castañas con las manos del gato, ¿no? Eso sí, es cinismo. Sí, ahora el punto ahí es una pregunta de más largo plazo. Y es esto es, ¿te acuerdas los estímulos fiscales? Después de cada crisis vienen los paquetes de estímulos fiscales, ¿no es cierto? Claro. Entonces el tema es cuando tú retiras el alivio monetario, cuando tú terminas con los subsidios. Cortarlo con los subsidios cuesta mucho, hay algunos subsidios que no se han cortado jamás en la historia, digamos. Entonces la pregunta es esa, ¿vas a establecer como normal? Y esa era una crítica que a mí me parecía bien legítima que hacían algunos al principio respecto a la aplicación de estado de excepción, porque nosotros lo comentábamos la otra vez aquí con John Griffiths. Ahora, tú hoy día tienes una capacidad importante, no sé si absoluta, pero una capacidad relevante de la defensa nacional involucrada en una sola región. Entonces la pregunta ahí es ¿eso se puede permanecer en el tiempo? Entonces la pregunta lateral es ¿qué se está haciendo? Yo entiendo que en términos de desarrollo social se están haciendo cosas, etcétera, pero la pregunta es ¿qué se está haciendo, Matías, para erradicar esos grupos y no sencillamente controlarlos? ¿Sabemos algo? Lo del 27 de abril, Matías, fue ¿qué? Yo creo que lo estamos olvidando demasiado rápido. Es un cambio de estatus, o sea, se cruzó un Rubicón en términos de que aquí lo que se quiso, como dijo el fiscal en su momento, lo que se quiso fue mostrar que había control territorial, yo dije, bueno, no se lo ha reivindicado nadie. Entonces gente que entiende el tema me decía, no, ojo, es más complejo que no se lo haya reivindicado nadie. Pero nunca, según justamente conversé con Urquiza, yo una vez que conoce este tema, la zona dice que nunca un atentado con resultados de muerte o con asesinatos lo reconoce nadie. Lo reconoce nadie. No esperemos, ¿te acuerdas? Dijo, no esperemos que nadie se reivindique este hecho. Reivindican quemas de campo, reivindican quemas de iglesia, reivindican robos de auto, reivindican lo que tú quieras, tomas de fondo, pero no van a reivindicar muertes nunca. Y así ha pasado, nunca se reivindica. Porque saben que no conviene. Claro, porque es pesada, dejar la huella es pesada la mano. ¿Cómo salimos de este estímulo? La pregunta es, cuando retiremos el estímulo, comillas, que significan tener tropas y tener control en las carreteras, ¿cuándo salimos? ¿Cuándo lo soltamos? Bueno, cuando se haya resuelto el problema. ¿Estamos haciendo algo en términos de inteligencia, en términos de trabajo, más allá del trabajo político-social, que es necesario? ¿Estamos haciendo algo? En lo que sí se ha hecho, y porque uno puede decir, saquemos el estímulo una vez que el cuerpo, ¿no es cierto?, estructuralmente haya producido cambios suficientes para soportar la ausencia de ese estímulo. Claro. Pero hay cosas que son buenas señales. Por ejemplo, el funcionamiento del Estado de Derecho respecto de la condena de Héctor Yaitul, y que la impunidad no sea la que campea, es una súper buena señal para que el resto, por ejemplo, de los cabros jóvenes de la CAM no vean en Yaitul al héroe, y al héroe que hace lo que quiere y que no le pasa nada. Yo me imagino que un muchacho de 18 años que lo tientan a meterse a la CAM hoy día, se la piensa dos veces cuando ve a su líder acusado por 3 o 4 delitos con 23 años de cárcel. Y acusado con todo el rigor de la ley porque se invocó la ley de seguridad del Estado. Y afortunadamente sí, un poquito, pero no salieron masivamente a hablar de justicia de clase, de discriminación, yo ni lo vi. Algo hubo. Puede haber sido marginal. Entonces, ese tipo de cosas sí que ayudan a valorizar y a poner en relieve la acción de... Perdón, hay una cosa que también fue muy clave. El discurso vacío y el discurso falso de que los delincuentes se encapuchan debajo de la justa causa mapuche, esta vez no les sirvió, ni siquiera lo usaron. A Yaitul parece que lo dijo, pero ya es como que
oír. No, Yaitul dijo muchas cosas. Yo creo, es que yo creo Pero no salieron las comunidades, los chilenos vimos que no salieron las comunidades de base mapuche a defender a Héctor Yaitul. No, bueno, claro. Lo que pasa es que ahí tú tienes un tremendo punto que es una pregunta, que es un question mark que uno debería hacer. O sea, a ver, porque efectivamente, ¿qué es lo que pasó ahí? En circunstancias normales, el juicio a Yaitul probablemente no se podría haber realizado. ¿Me explico? O sea, el nivel de agitación habría sido peor que el juicio de los gallegos. O sea, en términos de la agitación local, etcétera. Gracias al estado de excepción no se pudo hacer, y gracias a eso entonces un juicio limpio y ordenado, tenemos demasiadas preguntas. Ese es mi punto. Pero ojo, es como los estímulos fiscales. ¿Cuándo los retiras? ¿Qué pasa con el paciente después que le sacas la respiración asistida? ¿Puede respirar solo? Nadie puede vivir toda la vida intubado. Entonces, y tenemos una región que está intubada. 8:30. Brevemente, no entiendo nada. ¿Lo cae? No entiendo. Ya no entendí. Bueno, ya no entendí. Ya me declaro. Ahora, no, hay que ver, o sea, eso, puede aparecer una cosa milagrosa que... Ya noto, yo creo que puede ser anticipada, porque no hay bajada, hay titular solamente. Claro. Solamente hay un lead, como le llamamos nosotros, pero no hay una bajada al detalle, ni de qué se trata esta condonación del CAE, ni cómo se haría esta eventual condonación del CAE. Condonación del CAE es condonar deudas, no es ir en asistencia a personas que puntualmente tienen o han tenido problemas para pagar, o es injusto cobrárselo. Por ejemplo, un alumno que estuvo un mes y que después, qué sé yo, no estuvo y que hoy día no tiene trabajo, a lo mejor uno puede ir, o sea, el Estado podría perfectamente ir a asistencia a esas personas puntual. Condonación significa agarrar un paquete grande y decir, la deuda, olvídenla. Desaparece. Si de eso se trata, va a haber muchos problemas, y los problemas no solo los va a tener el gobierno, los va a tener la oposición, porque a los cantos de sirena de los retiros, la derecha también sucumbió en su momento, y esto es en septiembre. Tremendo punto el que tenés. Y esto es en septiembre. Sí. Y las elecciones son en octubre, y este es un tema que puede ser muy oreja socialmente. Perdonar deudas a quien no tiene trabajo es muy fácil de vender como una gran idea, pese a que puede ser fatal y muy injusta. Y cuando hay socialmente una gran idea, los candidatos locales en las ferias les va a costar mucho escindirse, separarse de esa mala idea. Entonces aquí no se trata del gobierno o la oposición, se trata del género humano, y aquí me da terror que sea en el contexto de una elección, en este caso municipal. Son 11.000 millones de dólares el costo total. Y de gobernadores. Y de gobernadores. Que esa es la más política. Son 11.000 millones de dólares en total. Nadie ha planteado, el ministro, ni nadie seriamente ha planteado una condonación total. Por lo tanto, lo responsable es ver cómo hacen la bajada, cómo se hace una segregación entre a quién se puede ayudar y quién debe seguir pagando. Y quedan un montón de preguntas, pues. Las preguntas, por ejemplo, ¿es justo condonar cuando hay gente que se sacó la mugre y ya pagó? ¿A esa persona le vamos a devolver la plata? ¿Al trabajador que pospuso gastos? ¿Que pospuso necesidades personales por ser responsable y pagar? ¿Le vamos a ir a decir, sabe, como al irresponsable o al que no pudo, porque hay de los dos, que no ha pagado, a él le condonamos, a usted le devuelvo? Entonces los 11.000 millones de dólares los vamos a convertir en 20.000 millones de dólares. Segunda pregunta, si tenemos 11.000 millones de dólares o 5.000, vamos a suponer que es la mitad, 1.000 millones de dólares disponibles, ¿los vamos a gastar en eso? ¿Esa es nuestra prioridad? ¿En educación? En educación, perfecto. ¿No hace más falta en educación temprana, en niños y niñas que hoy día no tienen cobertura escolar, en salas cunas que no hemos podido echar a andar, sí, pero, en infraestructura escolar, en alfabetización Matías, funcional de los adultos? Tú ya armaste una tormenta. ¿Y sabes cuál es esa tormenta? La tormenta es que hoy día la señal es que el CAE no se va a pagar. Y te lo demuestra el aumento de la morosidad. No, también. Porque gente que estaba pagando, gente que claramente puede pagar, dejó de pagar. Porque dice, yo no voy a ser como mi primo, que ya terminó de pagar y que lo pagó completo, sino que yo ya sé. Fue un gil.
Fue un gil. Fue un gil, ¿para qué pagó? ¿Pa' Si qué? le dijimos que no pagaran porque en cualquier momento venía el perdonazo. Esa señal es fatal. Es fatal. Y ese es el problema que ya se instaló. Y a mí me parece, y por ejemplo, me parece, no quiero criticar al ministro Mario Marcel, porque el ministro tiene que hacer política también, y tiene que hacer política con su constituente, con su grupo de apoyo. Pero cuando el ministro Marcel se abre a una posibilidad, se acabó Jabón y Vela. Se acabó todo. Entonces, ahora, el punto es, Matías, ojalá que esta cuestión se haga con el menor costo para el país posible. Es imposible que eso ocurra. Que sea sin costo. Esto no es inocuo. Ojo, que hay una señal, como llaman hoy día los cabros jóvenes, red flag. Un Hay red una flag. señal, hay una señal que es compleja, que no se va a tocar el acuerdo fiscal que se está, o sea, no se va a sacar plata extra de otra parte, sino que tiene que ser autosustentado. Suena bien. ¿Qué significa el que la condonación se va a hacer con recursos autosustentados? ¿Se está pensando en quitarle la educación en otra parte? Cuando la educación superior ya tiene montones de recursos por gratuidad. Ni te digo. Segunda pregunta, ¿se le va a cobrar un impuesto específico a los egresados? Para que los egresados El impuesto cedular. vayan pagándole a los que no pudieron egresar, o a los que egresaron y no pudieron pagar. O sea, ¿le vas a poner un impuesto al trabajo a quienes tienen menos herramientas para competir en el mercado laboral? ¿De verdad le vas a poner esa mochila? Red flag. Bandera roja. Uy, 8:36. Vamos a la pausa. Evita la fuga de ingresos. Hoy Upago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Hoy más que nunca, nos cruzamos, pero no importa. Hoy más que nunca contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio. Contacta hoy mismo a Securitas en securitaschile.cl. Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Maneja tranquilo o tranquila donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl. El profesor de la Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin, fue el único académico de Chile en ser parte de la colaboración internacional Gaia, la cual descubrió recientemente el agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia. Más información en aporte.unap.cl. Si quieres ser irreemplazable, tienes que ser diferente. En Duna, la diseñadora de moda francesa Gabrielle Coco Chanel. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo. En un momento en que la seguridad es crucial para las empresas en Chile, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio, para que tu empresa siga adelante y no se detenga. Contáctanos hoy mismo en securitaschile.cl y descubre cómo podemos diseñar juntos un plan de protección que te brinde tranquilidad. Securitas, líder en servicios de protección para empresas. Pregúntale a la inteligencia artificial. ¿Verdad? ¿Necesitamos estar donde los líderes en logística y donde piensen en seguridad o no? Respuesta en español neutro, mexicano neutro o portugués. Portugués. La respuesta es la más fácil do mundo. Você tem que estar no Enea. Lo más inteligente es estar en Enea. Especialistas en logística, área controlada y seguridad y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobrar % en línea. Es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
En Mita Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl. El agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia fue descubierto recientemente por un grupo de 450 científicos de distintos países del mundo. En esa colaboración había solo un académico de Chile, el profesor de Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin. Este importante hallazgo abrió todo un nuevo ámbito de investigación que permitirá seguir contribuyendo a descifrar los misterios de nuestro universo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. ¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número 1 en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana. ¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo! ¿Les gusta, niños? ¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? ¡Seguro! Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar? Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. Los amigos de GTD nuevamente sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. 1, 2, 3, a moverse. Aprovecha las ciclovías, parques y cerros para ejercitarte este fin de semana. Tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Y cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialistas en logística, áreas controladas de seguridad y más. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Son las 8 de la mañana con 43 minutos, hablamos en Off en Radio Duna, y está con nosotros el doctor Emilio Santelices, ex ministro de Salud, actual miembro del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Doctor Santelices, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias Nicolás por estar con nosotros. Hola, Matías, buen día. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Bueno, Emilio Santelices ha convertido en uno de los voceros vocales de la discusión sobre en materia de ISAPRE. ¿Estamos hoy día mejor que hace una semana? Sí, yo creo que sí, particularmente porque se terminó la incertidumbre. ¿Se terminó? Sí, se terminó en el tema jurídico, es decir, ya terminaba la espada de Damocles que significaba el fallo de la Corte y que todo iba a seguir litigándose. Ya eso está totalmente esclarecido y ahora ya hay nuevas reglas de juego, podrán ser para unos mejores o peores, pero ya con esas reglas es las que vamos a tener que jugar, y yo creo que lo que hay que hacer es mirar para adelante, y incluso yo creo que dado el escenario, uno lo puede leer como una oportunidad, más aún si hay un compromiso de parte del gobierno, como de hecho quedó plasmado en la ley, que en octubre se va a presentar un proyecto en donde hay dos componentes muy importantes. Uno de ellos que efectivamente se
profundice la lógica de seguridad social para los seguros privados. Eso significa que además es lo que señalan de terminar con la declaración de salud. Esto necesariamente en términos técnicos necesita, porque no puede ser solamente esa indicación, sino que tiene que ir acompañado con un fondo de compensación de riesgo al interior de la ISAPRE, un plan de salud universal, y eso es una tremenda noticia para todas las personas, porque significa la libre movilidad, termina el cautiverio. Y fíjense que ocurre ahí algo particular, que se instala una lógica sanitaria desde el lado del financiamiento. ¿Por qué? Porque si tenemos finalmente un sistema en una lógica de seguridad social y con compensación de riesgo, la industria se va a tener que ocupar de cuidar a las personas. Es decir, va a tener que invertir y va a tener que incentivar que los prestadores hagan prevención. Perdón, pero ese incentivo hoy día, ¿por qué no existe? Uno en teoría debería pensar que las ISAPRES sí están detrás tuyo diciéndote, anda a controlarte, hazte el chequeo, porque soy yo el que tiene que pagar después si es que te pasa algo. Pero en la práctica no veo yo mucho incentivo a la ISAPRES. No existe porque tenemos hasta el día de hoy, y esperemos que esa ley efectivamente lo resuelva, tenemos un sistema con incentivo encontrado. Por un lado tenemos un prestador que su ejercicio se va a ver favorecido a partir de que tenga pacientes. Y tenemos un asegurador que no le interesa que esos pacientes se atiendan, digamos, porque va a tener para ellos efectos financieros, va a tener que pagar más. Entonces, claro, y cuando uno hablaba con ellos, decía, bueno, ¿qué saco yo con invertir? Salud es un tema que por su naturaleza es de largo plazo. Cuando al año siguiente esa persona se va a poder ir, se va a poder cambiar. Entonces, el incentivo a cuidar poblaciones no existía, y por lo tanto la relación entre el asegurador y prestadores ha sido hasta ahora una relación transaccional. Yo hago esto y lo cobro y tú ves si me lo pagas, en fin, y con condiciones de borde muy limitadas para efectos de generar un virtuosismo en el control de los costos, etcétera. Ahora, ya, ok, esa es una... Pero para eso faltan un montón de normas, ¿o no? Para eso falta finalmente la ley que se comprometió el gobierno en octubre, que esperemos se pueda tramitar en un plazo prudente y no estar nuevos 10 años. Y esta discusión que hoy día nos llevó al precipicio, al borde del precipicio, lleva 10 años. Esto comienza con el Tribunal Constitucional. Por eso, pero en ese sentido yo tengo una pregunta que es más política que técnica. Finalmente se llega a una solución que, como toda solución de compromiso, no deja contento a nadie, pero básicamente esa es la idea de las soluciones de compromiso. Es una solución transitoria para dar viabilidad. Pero el convencimiento ideológico original era que había que hacer desaparecer el sistema privado de salud y convertirlo todo en un gran seguro público y que finalmente los aseguradores lo fueran solo de segundo piso. Me remito a las ideas originales, por ejemplo, en la convención constitucional. ¿En qué eran las ideas originales? Bueno, y eso estuvo muy presente y claramente parte de la demora y de las dobles interpretaciones sobre cuál era el monto de la deuda, etcétera, tuvo que ver con que había dos almas al respecto. Ahora, ¿esas almas convergieron en una? ¿Se convencieron? ¿O desde su perspectiva lo que pasó es que de lo que sí se convencieron es que se podía producir una catástrofe tal que iba a tener costos políticos insospechados y finalmente debajo de la superficie sigue la misma pugna respecto a lucro, rol del Estado, una sola salud para todos, o sigue estando presente? No, a ver, yo creo que ocurren dos cosas. Yo escuché todos los relatos en el voto de los parlamentarios oficialistas y todos decían, o la mayor parte de ellos hacían este diagnóstico que señala Nicolás, es decir, no podíamos nosotros avalar una catástrofe sanitaria. O sea, ellos recogieron ese argumento que se lo dimos inicialmente con mucha fuerza y por consiguiente, a pesar de todo, vamos a votar a favor de esta ley. Por lo tanto, ese voto fue con los dientes apretados. Es un voto de responsabilidad. De responsabilidad, claro, y bienvenido que así haya sido. Pero por otro lado, subyacen estas dos almas. O sea, el error que se comete, a mi entender, es que cuando uno piensa en un sistema con un fondo único o con multiseguros, que es el gran punto de inflexión, en el mundo existen los dos modelos. Existen pros y contras para cada uno, pero lo que sí ha ocurrido en todos los países es buscar cómo desde el modelo están instalados hacer perfeccionamiento. En ninguno se ha instalado la idea de hacer un cambio en 180 grados, porque eso sería un salto que demoraría décadas y distraería situaciones y postergaría los temas urgentes. Entonces, el error, a mi entender, de quienes todavía insisten en esa vía, una de las almas de gobierno, es que no están recogiendo los diagnósticos por los cuales hay que avanzar en los temas de salud.
entonces, en cambio, quienes pensamos que podemos avanzar en el sistema de multiseguro, recogemos la necesidad de perfeccionarlo y por eso avanzar en seguridad social. Emilio Santelice, exministro de Salud, investigador en estos temas, se ha planteado que FONASA, por ejemplo, podría, como está juntando cada vez más gente, porque se viene a la seguridad pública, podría licitar seguros. Pero para licitar seguros hay que verse interesado en esos seguros. Y hay que dar ciertas garantías de que está bien estructurado, que está bien diseñado. ¿Tú ves posible eso como existe hoy día FONASA y la institucionalidad vigente, que se pueda plantear un diseño amplio para que más gente se sienta cubierta? Bueno, yo creo que ese es el desafío que hoy día tiene FONASA. ¿Y a qué precio? Así es. Bueno, de hecho, cuando comienza esta discusión y mandan el proyecto de ley, y aparece la modalidad complementaria que quedó plasmado en el proyecto de ley, o sea, va a haber una licitación y todos los que somos beneficiarios, usuarios de FONASA, vamos a poder optar en comprar este seguro, los que somos FONASA B, C o D. Y yo recuerdo muy bien y habérselo dicho a ellos y haber conversado y haberles hecho que tenía mucho ripio el proyecto inicial. Finalmente ellos fueron recogiendo muchas de las alcances que se le hicieron. Entre ellos también la Asociación de Aseguradores se reunió con ellos y le hizo ver que era inviable lo que estaban originalmente y quedó un proyecto, yo diría, técnicamente mucho más sano. Sin embargo, ahora vamos a tener que ver con qué reglas ellos llaman a la licitación. Claro. Y yo creo que las dos reglas que van a ser fundamentales son, una, cuáles son las coberturas que ellos van a buscar alcanzar. Inicialmente el director de FONASA decía que este seguro iba a reemplazar en la práctica en las coberturas lo mismo que hacen las ISAPRE. Después esa idea se fue atenuando porque la realidad no daba. Pero si por competencia se consigue eso, bueno que se consiga. Sí, lógico. Si la gente demanda más FONASA porque es mejor el seguro que el que te da una ISAPRE, por cierto, sea, así es. Y la otra variable, perdón Matías, es la prima. ¿Con qué prima va a salir? Y ahí también yo le hice una observación entonces porque hablaban de 30.000 pesos. Y yo hice el ejercicio, fui a hablar con el presidente de la Asociación de Actuarios. Y le dije, Fernando, ayúdame, ¿cómo nosotros podríamos calcular con todas las características que dicen del seguro? Y el seguro no costaba 30.000 pesos, costaba prácticamente el doble. Entonces ahora vamos a ver, ahora viene la prueba. Ahora viene el tesacio. Cuando salga la licitación, ¿qué va a decir la industria? Es decir, si les va a resultar atractivo. Y por otro lado, ¿cuál van a ser las condiciones de borde que ellos le van a pedir al seguro? Porque recuerden que en un momento incluso dijeron que iba a tener un seguro catastrófico. Sí. Y la verdad es que un seguro catastrófico iba a ser de un imponderado tan grande que ¿qué es lo que hace la industria? Cuando tiene mayor riesgo, lo lleva a precio. Y por lo tanto iba a ser una prima inalcanzable. Entonces yo creo que ese es un tema interesante que le va a incorporar competencia al sistema y bienvenido que así sea. Y lo que sí creo que tiene que ocurrir es que se vaya perfeccionando en el tiempo. Pero se ha dicho mucho, y lo escuché en los discursos, que esta era una manera de fortalecer FONASA. Yo no lo veo así, yo creo que es una nueva herramienta de mercado que le ayuda y favorece a las personas, y eso hay que aplaudirlo. Pero el fortalecer FONASA, no olvidemos que más bien tiene que llevar a cómo modernizamos FONASA para que sea una institución y efectivamente un seguro público. Es decir, que FONASA sea el garante de los usuarios al momento de ir a buscar la cobertura financiera. Es decir, si en mi hospital no me están atendiendo, yo puedo ir a mi asegurador público a decirle, señores, no me están atendiendo y en consecuencia, ¿dónde usted me manda? Y yo creo que esa institucionalidad no está instalada, esa función, ese objetivo en FONASA no existe, y eso debería ser también parte, a mi entender, de la discusión que se abra a propósito de este proyecto de ley que el gobierno va a presentar en octubre. ¿Pero el futuro es sin ISAPRE entonces? No, yo creo que da lo mismo como se llame, podrían llamarse de otra forma. Con seguro privado, yo creo que el futuro es con seguro privado, ISAPRES, y con seguro público en una sana competencia y con una competencia regulada. Sí, complementario el privado, público todos, ¿eso es el futuro que ustedes aspiran? Pues seguro público todos en base con el 7% y el resto un complementario de ISAPRE. No, yo creo, lo que pasa es que yo creo que no es el modelo virtuoso, muchos hablan de ello. ¿Cuál es? A ver. Es que pueden existir. A ver, lo primero que hay que entender es que los modelos de llegada son de largo plazo. Y yo creo que no hay que desangrarse en una discusión ideológica para instalar el futuro en el presente en corto tiempo, porque no ocurre así en salud. Pero la política funciona así.
O sea, Sí. puede que en salud no se funcione así, pero la política sí funciona así. Claro, pero hay que hacerlos conversar porque lo contrario No, le de vamos a acuerdo, hacer un mal al... pero no nos ha ido bien en hacerlos conversar últimamente. No, lógico, pero es que tenemos un problema, a ver, convengamos que tenemos un problema de la forma en que hoy día se están eligiendo los parlamentarios, digamos, o sea, hay una reforma al sistema político que está en deuda, porque hoy día lo que tenemos en definitiva para cualquier política pública que queramos implementar, tenemos una aduana. Claro, pero Y que cobra un arancel alto para poder sacar Sí. la reforma, y eso lo estamos pagando todos los chilenos. Pero volviendo al punto, Nicolás, el diseño, a mi entender, debe hacer que efectivamente uno pueda tener su 7% en un pool de riesgo privado, pero con lógica de seguridad social muy claro, fortalecer el seguro público, pero con lógica de seguro público, y dejar que estos sistemas evolucionen. Y pero después un uno seguro- instala la conversación pero- de que pueda ir a un pool de riesgo único. Pero Emilio, un seguro público planteado desde la perspectiva, al menos como lo he entendido yo, de que se licita entre los privados. Es decir, estamos hablando que la cobertura, el riesgo, lo toma un privado a cambio del pago de una prima, no lo toma el presupuesto nacional. Porque todos sabemos lo que ocurre cuando los riesgos los toma el presupuesto nacional. Se convierten en ilimitados, es decir, se convierten en pozos sin fondo. Entonces, entiendo que la lógica, o estoy equivocado. No, es que yo creo que está incorporando un elemento adicional, que es la relación entre el prestador y el asegurador. O sea, si nosotros profundizamos en perfeccionar el seguro público y por otro lado avanzamos en lógica de seguridad Pero social... es un seguro público financiado con rentas generales. Con mixto. Hoy día es mixto, en Chile es mixto. No, O sea, no, de acuerdo, por supuesto, porque Obvio. el FONASA es eso, pero aquí lo que estamos hablando es la solución para que aquellos que hoy día cotizan en las ISAPRE puedan acceder a una libre elección real a partir de la existencia de un seguro público, en que actúe, en que finalmente, que el seguro público sea el paquetes grandes de afiliados, de eventuales asegurados, sean licitados y finalmente yo, a través del FONASA, sea asegurado o reasegurado, si se quiere ser más técnico, por una compañía de seguros. Sí, pero en esa síntesis es una vuelta muy larga y muy compleja. Lo que yo estoy planteando que discutamos un modelo de llegada, pero recorramos las estaciones intermedias que nos van a resolver temas en el corto plazo, que la gente lo está demandando, y que nos van a dar experiencia y nos van a permitir esa discusión tenerla ya en otro escenario. ¿Cuál es, a mi entender, la estación intermedia? Tengamos y perfeccionemos y fortalezcamos el seguro público, FONASA. Llevemos definitivamente a lógica de seguridad social, pool de riesgo, las ISAPRES. Con lo cual desaparece la libre elección. No. Con un pool de riesgo asegurado. Pool de riesgo lo asegurado. Tú te vas a tu ISAPRE. Yo comparto, yo llevo mi riesgo de prima a un conjunto, y después yo recojo y tengo mi ISAPRE A, B o C donde yo dejo que ella me administre. Pero que tiene, pero que básicamente es más bien administrado, porque para evitar que los costos se vayan, se vuelvan locos, finalmente lo que tenemos son planes más o menos estándar entre todas, digamos. Claro, pero con lo cual la libre elección entra en riesgo, porque si yo entro es como hoy día el GES, digamos. O sea, yo tengo que mi asegurador me define el prestador. No, es que tú estás adelantándote en otra relación, que es la relación asegurado-prestado. Estoy hablando primero de la construcción del aseguramiento. Cuando nosotros tenemos este pool de riesgo compartido, pero mi ISAPRE me lo sigue administrando, lo que yo voy a tener ahí es una mayor eficiencia en el riesgo, y se acaba la discriminación y la libre movilidad. ¿Cómo van a competir estos aseguradores en el mundo privado por la eficiencia? Y ahí aparece el tema cómo se relacionan con los prestadores. Es decir, yo voy a preferir la ISAPRE A versus a la B porque esta me va a ofrecer planes, además de un plan universal para todos, planes diferenciados que van a privilegiar la prevención y otros temas que para mí vayan a ser sensibles y a mejores precios. Y ahí se mantiene entonces la competencia, la libertad de elección y la mayor eficiencia. Entonces, si nosotros somos capaces de transitar en un modelo en donde nos perfeccionamos en cada uno de estos ámbitos, pero con una lógica que empieza a converger, hablamos de pool de riesgo, hablamos de cuidado de poblaciones, hablamos de relaciones asegurador-prestador con la libertad de poder elegir, estos sistemas van a ir lógicamente convergiendo. Entonces, esa discusión después de tener un pool único es una que va a estar instalada de suyo en la medida que veamos esta evidencia, que no va a ser menos de 10 años. Entonces, por eso yo pienso que nos desangramos y queremos ir ahora a instalar un modelo de llegada que de todas formas no toma menos de 10 años. Entonces, resolvamos las estaciones intermedias.
Emilio Santelices. Nos pilló la hora y tenemos tiempo, pero no sé si 10 años. Pero 1.000.000 de gracias. Parece que hay más convergencia en los temas de lo que pensábamos, en algunos temas de largo plazo. Así es, bueno, yo he conversado con mis colegas y efectivamente, o sea, se ha entendido que tenemos que asumir una reforma que no es una revolución. Este cambio de 180 grados que se insinuó y que de hecho se señaló a los inicios de este gobierno ya se ha ido descartando, el juicio de realidad se ha hecho cargo de la situación y efectivamente el poder avanzar en pasos ciertos nos ayudan a resolver los temas de aquí y ahora que las personas están esperando que se le entreguen respuestas. Emilio Santelices, muchas gracias. Gracias, Emilio Santelices. Que estén muy bien. Matías. Nos reencontramos el lunes. El lunes. Pero no el martes, ¿eh? No, el martes no, pero el lunes sí. Que tengan buen fin de semana y los que lo tienen el fin de semana más extendido y largo, bueno, que lo pasen muy bien. Muy bien. Gracias, chao. Gracias, nos vemos. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo. Llegarás a tu destino en 50 metros. ¡Ahí está la alemana! Sí, mucho más cómodo y rápido. La alemana y tu salud más cerquita. Realiza tus exámenes de sangre o orina en nuestras unidades de toma de muestras de laboratorio clínico, ubicadas en Huechuraba, Nueva Providencia, El Golf, Tobalaba, Ñuñoa, La Reina y Los Dominicos. Y cuando los resultados estén listos, revísalos en tu app